El motivo de que quiera darles esta plática es tratar de contestar las preguntas que con frecuencia mis pacientes hacen. Es muy frustrante para muchos de mis pacientes haber tratado todo lo que han oído en la televisión, en la internet, de sus médicos, de cómo poder lograr controlar su peso. La gran pregunta es ¿por qué estamos gordos realmente? El hecho de que la gente esté haciendo cada vez más dietas de diferentes tipos, todas las que ustedes puedan pensar, que bajas en esto, que altas en aquello. La realidad es que aunque las pacientes estén prácticamente comiendo como conejitos, estén haciendo ejercicio lo más que pueden o por lo menos lo que les permite su habilidad física y que a pesar de eso simplemente no logran bajar o controlar su peso. ¿Por qué está sucediendo esto? Es decir, es simplemente el hecho de que no tengan la entereza o la fuerza de voluntad de seguir sus dietas, o es simplemente la genética, porque en su familia hay gente con obesidad o sobrepeso, o es simplemente, como dije antes, disciplina que no tienen. Yo creo que es muy importante hacer que la gente entienda que mucho de lo que estamos viviendo realmente no es culpa de nuestra persona. Es simplemente consecutiva a cómo nos han llevado los tiempos a comer como estamos comiendo. Este primer video en esta serie de videos que estoy tratando de presentarles va a requerir de explicarles un poco de historia. Recordemos que cuando no entendemos la historia o no analizamos la historia, simplemente no podemos saber qué está pasando. Esa es una de las consecuencias graves de desconocer la historia y de lo que estamos viviendo en la actualidad, de gran desconcierto social y motivado mucho porque simplemente nadie quiere entender los antecedentes de lo que está pasando. Esta primera plática va a ser un poco controversial, fuera del aspecto histórico que es evidente y que es claro, pero es controversial en cuanto a algunos de los elementos que voy a mencionar que especifican descubrimientos y evidencia que han sido desconocidas por la mayor parte de nosotros como médicos. La información que estamos presentándole se puede obtener de muchos medios informativos, pero básicamente estoy avalándola en muchísimos años, ya más de 45 años que tengo como médico, inicialmente como médico cirujano, después como cardiólogo y ahora como cirujano cosmético, y cada vez veo yo más la frustración de la gente que podemos ayudar desde el punto de vista de toda la cirugía cosmética maravillosa que estamos haciendo, en donde logramos transformar el cuerpo de una persona a algo que realmente les hace sentirse con mucho mayor sentido de su persona y con mucho mayor entereza mental cuando ven el cambio drástico que logra la cirugía cosmética. Pero realmente necesitamos entender que debemos no nada más pensar en el aspecto cosmético de nuestro cuerpo, sino el aspecto a largo plazo de la salud que todas estas nuevas dietas y estos nuevos métodos de alimentación nos pueden generar. ¿Qué es lo que ha hecho que cambiemos nuestras dietas? Aquí voy a ir un poco a la historia que les estaba yo diciendo. Por evidencia fósil sabemos que los simios y nuestros primeros ancestros humanos eran predominantemente comedores de frutas y raíces, y que estaban obviamente influenciados por los cambios estacionales en lo que comían. Alrededor de 2,5 millones de años empezaron a aparecer los primeros especies de nuestros ancestros, los que llamamos los antropólogos como los Homo, y ellos empezaron a desarrollar gradualmente la capacidad de caminar en dos piernas, de mantenerse erectos, de empezar a hacer tecnología con herramientas de piedra. Empezó a desarrollarse su cerebro. Inicialmente este tipo de homínidos era lo que los antropólogos llaman el Homo erectus, y empezó a aumentar la capacidad mental de nuestros antecesores, y conforme aumentaron su capacidad mental, empezaron a aumentar sus capacidades para la cacería, empezamos a comer carne, empezamos a controlar el fuego y cómo cocinar, y empezamos a trasladarnos de los bosques a las praderas.
Los primeros fósiles del Homo sapiens, que eso es ya alrededor de 200 a 300 mil años, empezaron a básicamente alimentarse de la cacería. Aproximadamente hace 10.000 años se desarrolló la agricultura en donde dejamos de ser nómadas y empezamos a volvernos más sedentarios. Y fue entonces como gradualmente empezamos a cultivar los alimentos derivados de la agricultura. Sabemos claramente que nuestros primos lejanos, los simios, eran evidentemente herbívoros y siguen siendo. De manera de que nosotros nos separamos completamente de ese género y cuando empezamos a utilizar la agricultura hace, como les dije, hace alrededor de 10.000 años, que eso fue alrededor de hace 500 generaciones, empezamos a gradualmente consumir más carbohidratos. Alrededor de hace 250 años, con la revolución industrial, principios del siglo XIX, el consumo de azúcar era aproximadamente la quinta parte de lo que estamos comiendo en la actualidad. Ahora consumimos una cantidad de azúcar mucho mayor que en toda nuestra historia ancestral. Empezamos a comer más carbohidratos en los cereales, en los productos lácteos, en las bebidas y azúcar refinada, en los dulces y en los aceites vegetales que se vinieron a ser muy populares. En el 99.9% de la evolución del ser humano hemos prácticamente sido consumidores de azúcar en muy poca dosis, pero en los últimos 200 a 250 años se nos ha explotado el consumo de azúcar. Ahora, la gran pregunta es, ¿realmente hemos logrado en 10.000 años, y yo enfatizo, sobre todo en los últimos 250 años, hemos logrado que nuestros cambios genéticos se adapten a este cambio en la alimentación? Y sobre todo, si ven en algunas gráficas que les presento, cómo desde los años 1900 para acá, hemos drásticamente cambiado cómo comemos. Ahora comemos, en los años 1900, el 5% de nuestra alimentación era fuera de casa. Ahora más del 50% de lo que consumimos es fuera de casa, en restaurantes o comida rápida. ¿Realmente nuestros genes pueden adaptarse tan rápidamente? Sabemos, en base a estudios genéticos, que para que se cambie nuestros genes se requieren por lo menos de 15.000 años para ir logrando adaptación a los cambios que nos rodean. ¿Qué es lo que ha agravado esta gradual tendencia a consumir más carbohidratos? ¿Qué es lo que ha hecho que la situación se haya vuelto ya realmente muy seria y que explique el por qué están todos ustedes tan frustrados de simplemente por qué estar con sobrepeso? ¿Por qué estamos gordos? Aquí es en donde quiero enfatizar que mucho, desgraciadamente, como la historia de todo el ser humano, que hay mucha corrupción detrás de todo esto para explicar toda esta situación en la que vivimos. Como ejemplo, a partir del desarrollo de la industria, empezaron a hacerse las grandes corporaciones con intereses económicos fenomenales y cada vez más influencia en la sociedad. Un ejemplo les voy a dar muy sencillo. Ustedes todos conocen el producto, este aceite vegetal, esta sustancia que se utilizaba todavía hasta hace unos pocos años, muchísimo, Crisco. Crisco es increíble su historia porque se inició a través del descubrimiento por Procter & Gamble, que en los 1800 y fracción crearon esta empresa y hacían velas y hacían el jabón Ivory, que todavía consumimos, muy buen jabón, por cierto. Este jabón y todas estas velas estaban derivados del aceite de semilla de algodón hidrogenado, o sea, modificado químicamente. Con esto tuvieron mucho éxito, ¡pum! De repente las velas ya no eran tan necesarias. ¿Por qué? Pues porque vino la luz eléctrica. Entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestra corporación para seguir teniendo ingresos? Modificaron la fórmula moderadamente y apareció Crisco. Es decir, ¿estamos comiendo velas? Bueno, no quiero decir que eso sea la realidad total, pero sí es un producto muy similar a eso. Entonces, a partir de este siglo XIX, aparte de este producto y muchos otros, empezó a consumirse en forma cada vez más aceites de semilla que empezaron a reemplazar la manteca de cerdo, la grasa de ternera, la mantequilla, que eran los principales ingredientes que utilizábamos en la cocina. Esto ha tenido, desde mi punto de vista, el efecto más devastador, no nada más en nuestra situación cosmética y de cómo nos vemos pasados de peso, sino también en nuestra salud.
Este tema de los aceites vegetales, por cierto, es un tema tan importante y tan trascendental que voy a dedicar un video completo a explicarles esto más a fondo. Por el momento simplemente quiero que recuerden esto como antecedente. ¿Cómo empezó toda esta revolución de demonizar la grasa y creer que el consumo de carbohidratos en altas cantidades era benéfico para nuestra salud? Les voy a dar uno de tantos elementos que explican esto. En los años 1950, 54 creo, un investigador que venía de Rusia, David Krzyzewski, fue uno de los primeros que empezó a relacionar el consumo de grasa con las enfermedades cardíacas. ¿En qué lo hizo? Empezó a alimentar a los conejitos, que pues yo no he visto ningún conejo que coma ribeyes, pero a estos conejos les empezó a mezclar en su alimentación colesterol. Y los conejitos empezaron a desarrollar lesiones en sus arterias, lo que se llaman ateromas, que están formados por grasa y una serie de productos inflamatorios. En base a este descubrimiento de Krzyzewski, se empezó a pensar que probablemente la grasa iba a generar los problemas cardíacos. Este músico e investigador simpaticísimo, les agrego aquí cómo transmitía su conocimiento a todas las gentes de su época a base de él tocando en el piano y cantando sus descubrimientos de la bioquímica. Eat them a lot and you know what you'll get, occlusions, infarctions, and strokes. Simpson chicken's good like the Dickens, great if you're fattening folks. You fatten them up and you know what they'll get, occlusions, infarctions, and strokes. They look and they taste so good, I won't deny you that. But the thingamabob that does the job isn't looks or the taste, it's the fat. Kosh and knish is all Jewish dishes, great if you're making up jokes. But you eat them a lot and you know what you'll get, occlusions, infarctions, occlusions, infarctions, occlusions, infarctions, and strokes. En los años 50 se vio una explosión de lo que es la enfermedad coronaria, o sea, los infartos, las enfermedades del corazón, que en los años 50 mataban a más del 30% de toda la gente que moría en esa época. ¿Por qué se produjo en forma tan severa, tan increíble, la incidencia del infarto del corazón, o infarto agudo del miocardio, que es el término adecuado? En 1900, 1910 prácticamente era una enfermedad desconocida. No se sabía por qué existían los infartos del miocardio. Para 1930 ya había mucho más casos que se describían, pero para 1960 ya era una explosión. Había más de 500,000 muertos al año en los infartos agudos del corazón. Ahora, ¿qué fue lo que ocasionó este cambio tan tremendo? ¿Por qué empezó a subir la enfermedad coronaria? Obviamente hay una explicación que es la evolución de nuestra sociedad. Uno de ellos fue que las enfermedades infecciosas empezamos a tener antibióticos, empezamos a tener vacunas, empezamos a disminuir la mortalidad infantil, empezamos a tener suministros de agua limpia, empezamos a tener una serie de cambios higiénicos que hacía que la gente pudiera vivir más años. Eso es importante para explicar parte del problema. Pero hay otro que es fundamental y yo es en el que creo que debemos enfatizar, es que empezamos en forma aceleradísima, cambiar nuestra dieta. ¿Y cómo fue que cambiamos nuestra dieta? Este cambio dietético básicamente fue que, por ejemplo, el consumo de mantequilla empezó a disminuir en forma rápida cuando empezaron todas estas publicaciones de que la grasa era nefasta y empezamos a utilizar los aceites vegetales, especialmente los aceites que habían sido endurecidos para hacerlos más duraderos y que se parecieran más a la mantequilla con un proceso que se llama la hidrogenación. Para 1950 el consumo de mantequilla había disminuido más de 18 libras por persona al año a menos de 10 y la margarina, que fue la que reemplazó a la mantequilla, empezó a hacerse mucho más frecuente su consumo y se había triplicado ya en estos años su consumo. Empezamos a disminuir el uso de grasas animales y empezamos a utilizar las grasas vegetales y las grasas trans, o sea, aquellas en las que se modifica la posición de los electrones en la cadena bioquímica, y esas son las grasas que se pueden mantener mucho tiempo en nuestras cocinas sin echarse a perder, pero que son nefastas para nuestra salud. Les voy a explicar
en donde entra mucho de lo que es esta corrupción que les quería yo señalar. Hubo, hasta hace poco murió, un fisiólogo que tenía un carisma enorme, era una de esas gentes que sabe convencer a todos los demás, con o sin evidencia real, y empezó él con su esposa a viajar por todo el mundo y empezó a tratar de relacionar el consumo de grasas y colesterol con la enfermedad cardíaca. Esta situación alrededor de 1950 le hizo publicar inicialmente el estudio de 6 países en donde había una correlación entre la cantidad de grasa que se consumía y enfermedades cardíacas, y como ejemplo en Japón muy baja cantidad de grasa, muy pocos infartos, y en los Estados Unidos muy alta la cantidad de grasa y muchos los números de infartos. Este estudio parecía contundente, 6 estudios, después le agregó uno más, los 7 estudios que él publicó y que fueron muy famosos, pero este señor realmente lo que tenía de información eran 22 estudios, no 7. Y si ustedes analizan sus gráficas ahora con los 22 estudios, simplemente no hay relación entre la alimentación con grasas y la enfermedad cardíaca. Es decir, escogió qué gráfica publicar para que fuera mucho más atractiva y que fuera más contundente su mensaje a los médicos de la época y a las sociedades médicas más importantes como American Heart Association. Este señor Ancel Keys ya tenía evidencia que se había publicado y que se había investigado por John Jotkin, que en 1957, más o menos en la misma época, había relacionado directamente la ingesta de los carbohidratos en mayor cantidad con la enfermedad cardíaca. Y esto fue en países europeos y americanos. Pero era tal el carisma, la influencia y la capacidad de Keys de convencer a sus colegas que logró bloquear y destruir a John Jotkin y la posibilidad de que su teoría y su evidencia científica tuvieran importancia en las actitudes de la Asociación Americana del Corazón y de las sociedades médicas de la época. Ancel Keys entonces desarrolló lo que se llama la hipótesis de los lípidos o grasas relacionados a la enfermedad cardíaca. Esta hipótesis suena muy lógica, muy clara, basada en lo que él presentó. Como les dije, presentó lo que él creyó conveniente, no lo que era la totalidad de la información. Pero la American Heart Association empezó a pensar que era evidente lo que había dicho Ancel Keys, y en 1957 lanzó al público lo que ellos llamaban la dieta prudente, en las que cambiaban el aceite de maíz, la margarina, el pollo y los cereales fríos por la mantequilla, la manteca de cerdo, la carne de res, el huevo. Y esta hipótesis suena muy lógica. Entre más colesterol tomamos en nuestra dieta, el colesterol nos produce más enfermedades del corazón. Simplista, qué fácil, qué sencillo. Ya sabemos por qué estamos enfermándonos del corazón. Ignoramos que estamos comiendo mucho mayor cantidad de carbohidratos, como lo dijo John Jotkin. Estamos ignorando que estamos fumando como chacuacos, mucho más de lo que antes se fumaba. Estamos ignorando que ahora ya tenemos mucho menor actividad física porque ya tenemos el coche. En fin, muchas cosas que hicieron que esta teoría pareciera muy lógica, pero que, como todo en la historia del mundo, lo muy sencillo siempre tiene sus veleidades. Obviamente, la industria alimentaria aprovechó toda esta histeria colectiva del temor a las grasas para lanzar sus productos bajos en grasa elaborados con aceites vegetales. Empezamos a notar cómo la industria alimentaria empezó a mandar al público información mediada por intereses obviamente económicos, diciendo que el trigo era lo más saludable para ellos. Empezamos a ver cómo se ponían ejemplos de atletas de la época que ya estaban avalando el consumo de trigo, de los granos, en donde hay una productividad enorme para los productores a comparación de lo que puede producir una vaca cuando comemos su filete. Empezó, por ejemplo, el aceite Wesson a hablar de que eso bajaba el colesterol, y como la hipótesis que mencionaba Ancel Keys y la American Heart Association
señalaban eso iba a disminuir la enfermedad del corazón. Y le aseguraron al público que la ciencia sabía que el aceite de maíz era importante para su salud. Ignoraron también que la gente que se puso en un grupo experimental con la dieta prudente a base de maíz, margarina, pescado, pollo y cereales fríos, tenían un colesterol promedio de 220 en comparación con 250 en el grupo que comía carne y papas. Pero los autores del estudio se vieron obligados a señalar en letra muy pequeñita, que ya nadie lee, que a pesar de lo que vieron con relación al colesterol, las muertes por enfermedades del corazón fueron mayores en el grupo en la dieta prudente que en la dieta control. Una vez que se demonizó la grasa, es decir, ya era lo peor que podíamos nosotros consumir, la promoción del azúcar, del consumo de azúcar, se intensificó. La industria alimentaria empezó a atacarnos. Ahora ya había televisión, ya había radio, ya había revistas por todos lados enseñando cómo incluso a los bebés deberíamos darle Coca-Cola. ¿Por qué? Porque iban a desarrollarse mejor. El consumo de azúcar en estos niños iba a hacer que fueran más inteligentes, iban a tener mucho mejor salud. ¿Cómo es que obtuvo tanta importancia esta hipótesis de la grasa y el colesterol en la dieta? Los estudios en la nutrición son estudios de correlación. Es imposible que hagamos un estudio como se debe hacer en la ciencia formal, en donde tengamos dos grupos y a un grupo se le expone a un determinado medicamento, a un determinado tratamiento, y a otro grupo se le da lo que se llama un placebo. Y ninguno de estas personas o de estos grupos sabe lo que está consumiendo. A eso le llaman estudios doble ciego, porque ni el investigador ni los que están utilizando el medicamento, por decir, saben qué están siendo administrados. Estos estudios dobles ciegos no los podemos hacer en medicina. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Estudios epidemiológicos de la nutrición. Y estos estudios epidemiológicos lo que hacen es ver grandes grupos de población o pequeños, dependiendo del tipo de grupo, y preguntarles qué comiste el mes pasado o qué es lo que más te gusta desayunar o comer. Y en base a eso, obviamente la memoria de los entrevistados, una serie de situaciones hacen que los estudios resultantes sean muy limitados. Estos estudios de correlación nos producen un conflicto entre lo que es la causa y el efecto. Es decir, puede haber relación entre lo que estamos comiendo basado en toda esta correlación que queremos hacer, pero la realidad es que la mayoría de estos estudios son ficticios. Déjenme darles un ejemplo. Si ustedes tienen una infección y hay pus saliendo de aquí del brazo, esa infección va a oler mal. Entonces, si ustedes preguntan, ¿el mal olor es lo que causó la enfermedad? ¿O un germen que entró a esa herida fue el que nos causó la enfermedad? Hay una relación entre el mal olor y la enfermedad, pero no fue lo que la causó. Otro ejemplo, ya llega el verano, vamos a ir a la playa, probablemente hace tanto calor que vamos a comer un helado. Y compramos más helado. Hay más ventas de helado en las tienditas en la playa. Pero también nos gusta meternos a nadar y no nos vaya a ir la de malas y que nos ataque un tiburón. Entonces, ¿cuándo va a haber más relación entre lo que estamos consumiendo, los helados, y los ataques del tiburón? ¿Hay una causa-efecto? Obviamente no, pero sí hay una relación. Comemos más helado cuando hace calor y nos metemos al mar más cuando hace calor. Esa es la relación. Así son los estudios epidemiológicos de la nutrición. O sea, como se dan cuenta, muy dudosos. El impulso que le dio este fisiólogo carismático a su teoría de la enfermedad cardíaca fue muy fraudulenta y logró demonizar el colesterol en forma prácticamente total y empezó a cambiar la forma en la que nosotros consumíamos nuestros alimentos. Y para esa época se convirtió en una verdadera celebridad. Ya salió incluso en la cubierta del Time Magazine como el gran benefactor de la humanidad.
Pero ¿cuáles fueron las consecuencias reales de aceptar que el consumo de grasas agravaban o producían la enfermedad cardíaca? Y fue cuando empezamos a desarrollar las famosas guías dietéticas o pirámides alimenticias que publicaron la USDA, que es la Administración de Agricultura de los Estados Unidos, y el American Heart Association, o la Asociación de Enfermedades del Corazón. Y desde 1916 empezaron a aparecer estas famosas pirámides alimenticias que ya el gobierno nos decía qué es lo que deberíamos de comer. Y como ven ustedes, en un promedio todas las pirámides alimenticias ponían en la parte de lo más que deberíamos que consumir, los cereales, las harinas, los granos, los aceites vegetales, las frutas, las verduras, y demonizaban la grasa, la carne y todo lo que pues realmente es más sabroso. ¿Qué fue lo que generaron estas pirámides alimenticias? La pirámide de obesidad. Pueden ustedes ver esta gráfica que les estoy mostrando aquí, como desde la época que empezaron estas pirámides alimenticias, la incidencia de sobrepeso y obesidad en los Estados Unidos se volvió increíblemente más elevada. En los años 1900 había un promedio de un 10% de la población con sobrepeso. Para 1990 ya estábamos en 40% y ahora podríamos decir que el 70-80% de la población tiene ya sea sobrepeso u obesidad. Aparte de la obesidad, bueno, pues eso cosméticamente no se ve muy bonito, pero ¿eso es todo lo que esto provocó? No. También la epidemia de diabetes sigue ese mismo patrón, ascendiendo en forma dramática conforme aumentamos nuestro consumo de carbohidratos. La enfermedad cardíaca también empezó a aumentar al mismo nivel. Ahora, desde que empezamos nuestro tratamiento del infarto agudo del miocardio, que fue una de las cosas que yo hice mucho en esas épocas, de abrir las arterias que se tapaban y poder salvar a la gente de una muerte segura, eso logró empezar a bajar la incidencia de mortalidad en el infarto del miocardio. Pero eso fue a base de tecnología moderna que desarrollamos. La dieta seguía empezando a empujar a nuestra población a tener más y más enfermedad cardiovascular. Todo esto se conjunta ahora con algo que es ahora una epidemia increíble, que es lo que se llama el síndrome metabólico o síndrome de resistencia a la insulina. Y es lo que se inicia básicamente con el aumento progresivo de lo que se llama la grasa visceral, la grasa que tenemos dentro de nuestro abdomen, no la que está afuera, que podemos hacer liposucción y dejar hermosa la figura de la persona, sino la que tenemos adentro, en el hígado, en los intestinos, en el páncreas. Esa grasa no la podemos quitar con liposucción. Y esa grasa es la que trastorna completamente la forma en la que nuestro organismo se enfrenta a las infecciones, a las enfermedades crónicas degenerativas, a todas las enfermedades crónicas que estamos ahora viendo una explosión. Ahora, ¿tenemos que estar gordos para tener grasa visceral? No. Existe gente delgada ya con su pancita que ya tiene grasa visceral y que realmente no es muy evidente. Y hay un estudio reciente que muestra que el 88% de la población en los Estados Unidos tiene resistencia a la insulina. Y esto es como un iceberg en el que nada más vemos en la superficie lo que es obvio, que es la obesidad, pero por debajo del agua estamos viendo que la falta de tolerancia a la insulina, que hay resistencia a la insulina. ¿A qué me refiero con resistencia a insulina? Que necesitamos de dosis mayores y mayores y mayores de insulina cada vez para metabolizar la glucosa que consumimos. Llega un momento en que esa cantidad de insulina simplemente ya no es suficiente y ya llegamos a lo que se llama prediabetes o diabetes. Pero la resistencia a insulina empieza mucho antes. ¿Cómo podríamos detectar esto? Este es un tema muy importante. Quiero dar un video específico nada más dedicado a hablar de la resistencia a la insulina, que ya publicaremos en el futuro. Pero básicamente les puedo decir que si se tiene una cantidad de insulina en la sangre mayor de la conveniente, aunque nuestro azúcar todavía esté en términos normales, se puede hablar ya abiertamente de que ya estamos en un estado de prediabetes. Si ustedes analizan las cantidades de insulina que los laboratorios ponen como normal, van de 4 a 25 nanogramos de insulina en ayunas.
Ese es el promedio de nuestra población que dicen que es lo normal. ¿Es eso lo óptimo? No, lo óptimo es probablemente muy por debajo de 10. O sea que si a ustedes se les llegara a hacer ese estudio, que desgraciadamente no se solicita mucho por nuestros médicos, ese estudio puede hacerse y demostrar que ustedes ya tienen 15, 20, 25 de insulina, ya son ustedes prediabéticos. Tienen ustedes que empezar a pensar en que definitivamente tienen que cambiar su dieta antes de llegar a la situación final de la diabetes. Ahora, ¿qué contraargumentos hay en contra de que los lípidos o las grasas ocasionan enfermedad cardíaca? Hay muchísimos. Hay muchos estudios que se han publicado en revistas importantes en los Estados Unidos, pero han sido puestas a un lado, no se les ha dado la importancia que tienen estas. En 1987, por ejemplo, en la revista de la American Medical Association, la Asociación Americana de Medicina, los investigadores del estudio Framingham importaron dos hechos muy importantes. El estudio Framingham es en Massachusetts, un estudio que empezó en los 40 y que estudió una población por muchos años viendo todas sus características de estilo de vida y la relación con las enfermedades cardíacas, y empezó a ver, desde entonces se publicó que en más de 50 años los niveles altos o bajos de colesterol no tenían relación alguna con las enfermedades cardíacas, y que lo más interesante, conforme los niveles de colesterol disminuían durante los primeros 14 años del estudio, por cada 1% que bajaba el colesterol, había un aumento del 11% en la causa de mortalidad total en los primeros 18 años. Estudio totalmente ignorado. Se ignoraron casos que fueron realmente graves para nuestra salud, como Mary Enig, en 1978, una investigadora de la Universidad de Maryland, ya reportó que el uso de las grasas trans, o sea, aquellas en las que se modificaba la posición del hidrógeno para solidificar las grasas vegetales, se asociaba drásticamente con problemas severos en nuestra salud. No fue hasta el año 2006 cuando Nueva York se convirtió en la primera ciudad del país en donde se prohibió el uso de las grasas trans en los restaurantes. ¿Por qué llegamos a esta situación? ¿Por qué es que la ciencia, que ya ha demostrado todo lo que estamos diciendo, simplemente no ha podido contra los intereses tan poderosos de la industria alimentaria, que por un lado nos está enfermando y está haciendo una fortuna a través de generarnos más y más enfermedades, y por otro lado la industria farmacéutica, que pretende curarnos de todo lo que estamos padeciendo? Quiero hacer un énfasis. La medicina ha tenido evolución increíble en cuanto a la tecnología que utilizamos para poder enfrentarnos a problemas agudos. Es decir, si nos rompemos un brazo, si tenemos un infarto del corazón, si tenemos un tumor, tenemos elementos que hace 50 años simplemente no existían. Hemos evolucionado enormemente en ese tipo de medicina, la que yo llamo medicina técnica. Desgraciadamente no hemos evolucionado gran cosa en el manejo de las enfermedades crónicas. La obesidad, la diabetes, la hipertensión, las enfermedades degenerativas, las enfermedades inmunológicas, las enfermedades psiquiátricas. En eso, ¿qué hemos logrado realmente en los últimos años? Cada vez recetamos más píldoras y decimos que logramos mejorar esto o aquello, pero no estamos yéndonos al origen del problema. Estamos tratando de apagar los fueguitos periféricos, pero no estamos haciendo lo que realmente está ocasionando el problema. Y lo que les quiero decir es que en ese tipo de enfermedades crónicas es en donde la dieta adecuada, un estilo de vida adecuado, es lo más importante para mantenernos saludables el mayor tiempo posible. Desgraciadamente, tanto la industria alimentaria como la industria farmacéutica tienen tal poder que han podido comprar a todos nuestros políticos. Los políticos son gentes que se exponen al mejor postor y dicen lo que tienen que decir con tal de mantener su posición política y sus estados financieros muy saludables. Y la realidad es que eso es lo que estamos ya viviendo en la actualidad. ¿Qué es lo que ha cambiado en los años recientes y que ahora tenemos mucho más información de toda esta
podredumbre de la industria farmacéutica, industria alimentaria, el gobierno, nuestras asociaciones médicas, nuestras grandes luminarias científicas, ha cambiado que ahora ya hay medios de comunicación masivos. Ya nosotros podemos leer en la internet a gente totalmente desconocida o ver videos de gente totalmente desconocida que tienen por fin una manera de decir lo que han estudiado, lo que han visto, lo que han investigado, y que antes era limitado en su publicación en las grandes publicaciones médicas y científicas que tienen control total sobre quién publica y qué publica. Es más, ya ahora vemos hasta medios de comunicación como el New York Times, ya está hablando de cómo la industria azucarera le echó la culpa a la grasa de todo lo que la industria azucarera ha generado. Pero a pesar de toda esta información masiva que estamos obteniendo en la internet y de toda esta evidencia que es cada vez más sólida, tenemos todavía un temor terrible en la población. Y si ustedes analizan a sus amigos, a sus parientes y les preguntan qué piensan de comer altas dosis de grasa en la comida, inmediatamente viene: ¿y qué pasa con mi colesterol? Me puede dar un ataque. Es decir, esa temor terrible que todavía le tenemos a las grasas y que realmente está fomentada, como ya se los expuse en esta plática, a intereses económicos, no científicos, es lo que está haciendo que sigamos con esta epidemia terrible de enfermedades crónicas degenerativas y obesidad. Entonces, en resumen, esta no es una plática donde les voy a dar dietas o estilos de vida, ni les voy a exponer detalles más profundos de todo esto. Ya hablaremos en futuros videos de la realidad del colesterol, de la realidad de las lipoproteínas, de la realidad de cómo debe manejarse al paciente diabético, otras muchas situaciones. Lo que yo quiero aquí es simplemente sintetizar cómo en mi propia persona y en mi familia hemos visto lo que hacemos para tratar de mejorarnos. Esta simple gráfica les dice la forma en la que mi familia y yo comemos. Y tenemos experiencia personal en lo que esto ha logrado en nuestra mejoría en la salud. Es increíble que yo hace 20, 30 años, cuando todavía trabajaba en la cardiología, yo era uno de tantos médicos que estábamos negando los beneficios de la dieta baja en carbohidratos, y que era uno de los mayores proponentes del uso de las estatinas, por ejemplo, para controlar el colesterol. Es decir, en esa época, pienso yo, a pesar de que ya estaba yo vislumbrando esta situación y ya yo hablaba en las pláticas que yo daba a colegas que la situación del colesterol era muy dudoso, había evidencia ya desde entonces de todo esto, pero yo estaba tan ocupado y tan metido en mi trabajo de estar destapando arterias que no le di la importancia que esto tenía. Estas pláticas las estoy haciendo tratando de compensar por mi falta de profundidad en mis estudios hace 20 años y ahora tratando de darles a ustedes mi experiencia de muchos años en cuanto a qué es lo que tenemos que hacer para lograr nosotros hacer que nuestra familia y nosotros mismos vivamos mejor y tengamos menos problemas. Ya los veré en otros videos futuros donde enfrentaremos problemas más específicos, pero por ahora espero que esto les ayude a ustedes para, número uno, quitarse ese sentimiento de culpabilidad de que ustedes son los culpables de estar con diabetes, de estar con obesidad, de tener la presión alta. No, quiero que entiendan que todo esto es porque a eso nos ha empujado nuestra sociedad. ¿Y cómo nos podemos defender? A base de entender el mecanismo por el que hemos llegado a estas condiciones. Si ustedes ven que el video es informativo, que les ayuda en alguna manera, que es el like, que les gustó, píquenle si nos ayudarían mucho, o tienen allí una campanita que les avisará de cuando salga el siguiente video en esta serie, y ojalá que lo puedan ustedes transmitir a sus familiares y amigos para que pues esto sea una cosa que ayude a más gente y que podamos ver que simplemente nosotros tenemos las herramientas para realmente modificar nuestro estilo de vida y lograr tener más salud. Muchas gracias.